Ya está con nosotros el doctor José Miguel Gómez, que nos va a hablar hoy del trastorno psicótico en el adulto. Buen día, doctor. Buenos días. Doctor, buenos días. Doctor, pero con la venia de ustedes. Aparte, pues yo veo amenazante que usted llegó. Ay, qué bueno. Ahí está el libro, se lo estoy entregando hoy. Gracias. Venga, que le doy aquí lo vamos a poner en circulación el viernes. El viernes próximo. Se lo estoy entregando, pónganlo de frente para que le hagan un... Sus tres vidas privadas del doctor. Entonces, el viernes que viene aquí lo vamos a presentar en la mañana. Yo espero que me den un poquito más de espacio, pero se lo estoy entregando una semana antes para que lo lean, lo puedan digerir y venir a compartirlo. El jueves 10 lo vamos a presentar allá en la Biblioteca Pedro Enrique Ureña. Sí, la Biblioteca Nacional, el jueves. En la Plaza de la Cultura, el jueves, el viernes aquí, y el 24 en Cuesta Libro. Pero ya el libro está en Cuesta Libro, desde ayer lo puso doña Verónica Ascensión, y buena acogida. Ahí lo tienen en sus manos. Mire esto en la página 161, esto retrata a Balaguer. Las personas de comportamiento pasivo-agresivo, Balaguer daba golpe en la mesa, son de tendencia a la introversión, a la timidez y al control de sus emociones. Pim pum, ese Balaguer. Allá nos vamos, no se preocupe, que el viernes yo sé que usted lo va a ver. La vida privada, aquí están las mujeres. Sí, ahí está todo. Porque es la vida privada. Y la sexualidad. Ay, Dios. Y la sexualidad. ¿También? Ahí está todo. Decía, doctor, ¿por qué usted no se ha casado? Que me gusta tirarme de cualquier lado de la cama. Sí. Hubo una periodista, yo creo que italiana, en una rueda de prensa, que le preguntó lo mismo. Y él dijo, porque no me he encontrado una mujer como usted. Qué gallo, ¿eh? Es una venezolana. Y al jefe Trujillo le dijo. Venezolana. Y al jefe Trujillo le dijo, ¿para qué me voy a casar si tengo 5 mujeres en mi casa? Su mamá y 4 hermanas. Sus hermanas. No necesitaba mujeres. Bueno, el Pero jueves en la Biblioteca Nacional, la puesta en circulación. Y el viernes aquí. Y el viernes aquí en el programa. Ya lo saben. Esquizoides. Gracias. Rasgos esquizoides. Gracias. Mi madre. El doctor Usted Balaguer. ve muy interesante, Te va a doctor. gustar mucho, Nelson. Sí. Qué bueno, qué Que bueno. lo disfruten. Pero Ok, doctor, gracias. usted trae tema hoy buenísimo, interesantísimo. Y es que vamos a hablar de trastornos psicóticos. Suena un tema que mucha gente pensaría entender, pero es bueno que usted nos ayude a darle dimensión. Los trastornos psicóticos en el adulto, nosotros hablamos de la depresión del adulto mayor, ¿se Sí. recuerdan? Entonces, los trastornos psicóticos en los adultos es muy frecuente, por múltiples causas. Pero primero vamos a posicionar, a contextualizar el tema para que los amigos pudiesen entender. Un trastorno psicótico es una alteración del contenido del curso del pensamiento. Del contenido del pensamiento cuando aparecen delirios y alucinaciones, y del curso cuando hay incoherencia, hay disgregación, hay ensalada de palabras, hay una alteración en la incapacidad del individuo de discriminar, y hay una alteración de la conciencia. Entonces, cuando una persona está incoherente, está hablando cosas que no tienen sentido, que no tiene la capacidad para discriminarla o defenderla, objetivizarla, entonces se habla de un trastorno psicótico. Y evidentemente el trastorno psicótico que la gente más conoce es cuando hay delirio de tipo de daño o delirio de persecución. Cuando una gente te dice, comienza a tener alteración en la conducta y comienza a cerrar las ventanas de la casa porque lo están persiguiendo, porque dice que el FBI, la policía, lo están incriminando, le están diciendo cosas, le quieren envenenar, le quieren hacer daño, o hace delirios celotípicos, acusa a la mujer de celos enfermizos, celos patológicos, hay una alteración, hay un trastorno psicótico de tipo delirante. Pero no son los únicos alteraciones químicas del cerebro por alteración de la dopamina. En los adultos mayores es importante decir que hay alteraciones psicóticas por diversas causas. Diríamos, hay causas hasta por enfermedades médicas. Cuando un paciente tiene una alteración de la urea, pues puede tener una alteración psicótica, metabólica, hasta por deshidratación, por abuso de sustancias. Los alcohólicos hacen
alteraciones delirantes y delirio cuando están en una crisis durante el alcoholismo, pero hay enfermedades como los tumores, las infecciones, las convulsiones, que una persona puede llegar a tener algún tipo de delirio. Lo que más preocupa a los psiquiatras y lo que más saben la familia es cuando una persona hace una alteración delirante acompañada de cambios emocionales o de conducta. Es decir, que hay una sistematización, hay un delirio congruente con el estado de ánimo, que él dice que lo persiguen y que hablan de él y que lo acusan, y entonces la respuesta conductual es ponerse violento, golpear a alguien porque él escuchó o vio que esa persona habla de él, incluyendo en ideas. Yo vi los otros días un paciente con ideas referenciales que rompió el televisor porque escuchó que en el programa era de él que hablaba. Ve como una persona dice, yo estoy cansado que en ese programa estén denigrándome a mí y hablando en contra de él y acusándolo que él es homosexual y que él es cosa, cuando en un programa de televisión no se refería a nada a él, y fue y rompió el televisor. Ahí hay un trastorno psicótico concurrente con estado de ánimo, con una alteración conductual. Bueno, parece, yo tengo un caso, una experiencia, de una persona que tenía ese complejo que lo perseguían, y él, yo le decía, ¿y por qué que te están persiguiendo? O sea, tú caminabas con él, y él decía, ¿tú lo viste? Yo no he visto a nadie. Y después decía, fue que yo le quité la mujer a un poderoso. Pero nada de eso existió en su cabeza. Entonces, tenía esa construcción y él lo veía, yo no lo veía. Eso es, él tenía un trastorno de tipo visual, ¿verdad? Un trastorno alucinatorio, pero de tipo visual, donde él percibía y veía cosas que el otro no la puede ver. ¿Y cómo se borra eso? En esa experiencia hubo un tratamiento con unos choques, una cosa. Electroshock, pero que le borraron ese capítulo. Sí. Eso se puede. Lo peor, bueno, y lo enderezaron. Claro, lo peor es que en una casa tú quieras ponerte a discutir con una persona que tiene un trastorno psicótico, que no tiene conciencia. Entonces alguien que quiera decirle que eso que ve no es verdad, que lo que está escuchando cuando hay trastorno alucinatorio tipo auditivo, que él escucha cosas y te dice, tú no lo escuchas también, que me están insultando, el vecino me acusa, pero nadie escucha nada, pero él insiste. Entonces, llevarle la contraria, insistir, lo más que hace es estimularlo a la violencia. Y los trastornos psicóticos, muy bueno para los amigos que nos están viendo y escuchando, es, como tú dices, se tratan con medicamentos antipsicóticos que después de varios días en una dosis adecuada, medicamentos antipsicóticos atípicos de la nueva generación, que ya no se dan tanto, que no tienen tantos efectos secundarios como los de antes, le van borrando esas ideas psicóticas. Cuando el delirio es tipo mágico religioso, es un delirio sistematizado. En los trastornos paranoides, que es más difícil quitarlo con el medicamento, porque es un delirio único donde el individuo lo ha construido. Entonces, ¿qué es más difícil ese? Sí. El que es el mismo pensamiento recurrente. El que es el mismo pensamiento recurrente. Ese es más difícil de quitar. O que es soportado en una construcción. En una construcción cultural. Correcto. Cuando el individuo es religioso y te dice que él se comunica con Dios, que Dios es el único que a él lo ha escogido para salvar al mundo o para hacer determinadas cosas. Entonces esos delirios mágicos religiosos, con contenido religioso de grandiosidad, de poder. Perdón, doctor, se dice que, ¿recuerdas, Nelson, el caso de David de los Santos? Cuando en el expediente era uno de los argumentos que decían las muchachas que llamaron a la policía. Cuando hay ese tipo de alteración, la terapia electroconvulsiva, 5, 4, 6 sesiones, borra totalmente esa alteración del contenido del pensamiento. Habla un poquito más de borrarla con una terapia electroconvulsiva, lo que le llamaban antes electroshock. En determinada zona del cerebro. Sí, mire, la terapia, es importante hablar de esto y educar. Este es un programa que la razón principal es la psicoeducación. Aquí la gente le cogió mucho miedo
y hubo una estigmatización con el electroshock, porque se usaba en el manicomio desde los tiempos de la dictadura y le daban al electroshock como castigo a las oposiciones del régimen. Sí, Fíjate que a Pablito Mirabal, la silla que vino eléctrica de la con el 40. 14 de junio, lo ingresaron en el hospital psiquiátrico y le daban un electroshock de castigo todos los días. Le pusieron los cables. Entonces, la gente estigmatizó la terapia y le cogió miedo. Y la gente comenzó a decir, al que llevan al psiquiátrico, al 28, le dan electroshock. Pero no. Hoy en día en todos los países del mundo, Nelson, en todos los países del mundo desarrollados, subdesarrollados, en crecimiento, se da la terapia electroconvulsiva, se da el electroshock, indicado por psiquiatra con indicaciones específicas, que no es en todas las patologías psiquiátricas, que son en algunas, con todos los criterios. Hoy en día se da con evaluación preanestésica. Quien lo da no es el psiquiatra, es el anestesista o el anestesiólogo, con una evaluación para medir los riesgos cardiovasculares, y evidentemente se da con el consentimiento del paciente y del familiar. Porque el tema El es... familiar tiene que firmar la hoja preanestésica y tiene que firmar la hoja de la terapia electroconvulsiva. Trastorno psicótico en el adulto. ¿Qué está insinuando? ¿También está en los niños y adolescentes? Sí, hay niños que hacen trastornos psicóticos. Y es muy diferente, doctor. Menos frecuente. En los niños es raro, pero aparece. En los adolescentes, adultos, cuando aparece, a uno le preocupa que un muchacho de 18, 20 años, en plena educación, empezando una universidad, desarrolle un trastorno psicótico o empieza a debutar con una esquizofrenia. Uno sabe que el pronóstico va a ser difícil para él terminar los estudios, para incorporarse. Y cuando es un trastorno psicótico inducido por sustancia, que es lo que pasa en la mayoría de jóvenes que empiezan a consumir marihuana, cocaína, cracks, LSD, éxtasis, comienzan a hacer una alteración del contenido del pensamiento, a tener alucinaciones, delirio, uno se da cuenta que es por el uso de la droga. Una vez que este adulto deja de consumir droga, uno se da cuenta que mejora. Entonces ahí no se da cuenta que no es un trastorno psicótico funcional de tipo por alteración química de la dopamina del cerebro. Pero en los adultos mayores, por ejemplo en los envejecientes, en los viejitos con Alzheimer, con Parkinson, con tumores, con una condición médica y con determinados medicamentos que nunca en su vida tuvieron psicóticos, después de cierta edad comienzan a tener delirio, alucinaciones, a decir cosas y evidentemente se tratan con medicamentos. Doctor, lo de delirio de persecución, uno lo vincula, lo asocia con paranoia. ¿Estamos hablando de lo mismo? Sí, es una paranoia. La paranoia es una alteración psicótica del contenido del pensamiento por alteración química de neurotransmisores. Y la estructuración de la paranoia va en creciendo. Un ser humano comienza a tener primero una sensación de sospecha, comienza a tener una conducta huidiza, desconfiada, cree que le quieren hacer daño, cree que hablan de él, cree que le tiran gancho, quiere que lo están vigilando y luego comienza a hablar de que él sabe quién se lo está haciendo y puede enumerar desde el vecino, a la esposa, al cuñado, a una persona que está fuera del país, con una persona que una vez tuvo un problema y ahora lo asocia con el contenido del trastorno delirante. Y por eso es importante ponerle atención, porque cuando el delirio es de persecución, es de idea de daño, incluye la parte moral o la vergüenza de ese ser humano y comienza a decir que él no roba, que él no es homosexual, que él no ha denigrado a nadie, una de las consecuencias fatales es que el paciente pueda
quitarse la vida en función del delirio que tiene O hacerle daño a otra persona. o hacerle daño a otra persona. Bueno, doctor, tenemos muchas preguntas todavía, pero hoy se nos ha acabado el tiempo. Pero la Trastornos ciencia es algo psicóticos. mágico, parece contradictorio. Eso sí. Gracias, doctor. por Nos habernos vemos el acompañado. viernes aquí. Nos vemos el Vean viernes aquí y el jueves en les la repito a Biblioteca la gente que el Nacional, libro sala ya está principal, en puesto. Balaguer y sus 3 vidas. Nos vemos Yo a ver aquí. si usted coincide conmigo, porque Balaguer es una persona taimada, flemática y calculadora. Sí. Usted Y otras coincide- cosas más. Y muchas cosas Aquí más que nos usted, vemos va, el viernes. que usted va a encontrar en la vida Que está en el privada del libro. doctor. Léanlo y espero que les guste. Gracias, doctor.